y a nuestro Señor Jesús, que su palabra hable hoy a nuestro corazón. Mi Dios amado, te damos muchas gracias por regalarnos esta noche para venir a tu casa, a tu templo. Oramos para que hoy tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Como dice ella misma, que cuando sale, Señor, no volverá vacía, sino que saldrá para cumplir el propósito para el cual ha sido dada, Señor. Así que te damos gracias por estar acá en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa fue una palabra que el Señor me regaló para el tiempo devocional que se transmite en las mañanas, y hoy quiero compartírselas a ustedes. Mañana cumplimos ya un mes y medio de este 2023. ¿Cómo ha vivido usted estos días ya? ¿Cómo los ha vivido? Sí, ya comenzó a cumplir esas metas, esos propósitos. Los que dijeron este año voy a hacer ejercicio, ya han corrido los 5 kilómetros, ya se inscribieron al gimnasio, y no volvieron, ya sacaron la bicicleta, ya la desempolvaron, ya se inscribieron a clases, ya están haciendo algo nuevo. No sé, eso solamente lo sabe usted. Pero ¿por qué les comienzo diciendo esto? Porque generalmente todos nosotros, cuando se termina el año, y es algo que hacemos en nuestra iglesia, aunque ese 31 de diciembre cambiamos un poco el esquema, no de dar gracias, sino más bien de colocar allí nuestros sueños, pero siempre lo hacemos, de trazar esos nuevos propósitos. Pero generalmente, así usted no los escriba, haciéndose como las 12 uvas pensando en eso, usted dice, este año sí voy a hacer. Y si alguien me quiere compartir qué digo este año sí voy a qué. A estudiar bien. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos que vamos a hacer este año? Ayúdenme. ¿Por qué tan tímidos, hermanos? Este año sí voy a servir al Señor. ¿Ninguno dijo eso? ¿Sí? Ay, bueno, todos hacemos propósitos. Y un propósito es un objetivo que pretendemos alcanzar. Los que dijeron, bueno, sí, entre esos yo, vamos a hacer ejercicio, entonces hay que ponerle que hay intención. O sea, que usted decía caminar, bicicleta, lo que usted quiera, pero tiene que poner ¿qué? Un objetivo, tiene que tener intención, y sobre todo usted tiene que decir, lo voy a hacer, porque si solamente se queda ahí nada va a pasar. Y esa palabra propósito a nosotros nos tiende a confundir, porque cuando en la iglesia uno le pregunta a los hermanos, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es la respuesta común? ¿Qué decimos? No sé. ¿Cuál es el propósito? Bueno, no sé, el hermano Gustavo dijo, no sé. ¿Cuál es el propósito de su vida, hermana Luz Dari? Más intimidad con Dios, bueno. Pero ¿cuál es el propósito para el que hemos nacido todos? Y generalmente cuando usted le pregunta a alguien, la gente se queda como, no sé. Sí, yo en esos días le preguntaba a los chicos y decía, yo no sé. Y eso es preocupante, porque cuando usted no sabe cuál es el propósito para el cual usted ha nacido, usted a todos apunta. Usted en todo quiere estar. O no hace nada por encontrar ese propósito. Entonces, tendemos a confundir propósito con el servicio que hacemos en la iglesia. Mi propósito es cantarle al Señor, pero ese no es el propósito para el cual he nacido. Cada uno tiene un propósito personal que lleva su nombre, un plan y un propósito especial para el que usted nació, pero eso solamente lo puede descubrir usted en la intimidad con Dios. ¿Sí? Va más allá de servirle a Dios aquí en la iglesia, trasciende las paredes de esta iglesia. Pero, ¿cómo saber que Dios sí tiene un propósito para mí? Porque mucha gente se quita la vida porque no ha encontrado ese propósito. Y como no ha encontrado ese propósito, entonces lo más fácil es terminar con la vida, porque eso que yo quería lograr no se pudo hacer. Vamos al Salmo 138:8. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Salmo 138:8, es un versículo conocido. Sí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Jehová qué? Su propósito en mí, ¿cierto? Mire que el salmista no está diciendo, Señor, yo te pido que traces un propósito para mi vida. No le está diciendo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y en esta versión que yo tengo dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Quiere decir que Dios ha establecido un plan para usted, un propósito para usted antes de nacer. Me gusta mucho el libro de Efesios porque nos lo dice, pero a veces como que no creemos en eso, no creemos en que de verdad Dios tiene un propósito para mi vida que lleva mi nombre. Como no encontramos ese propósito, entonces, como les decía ahora al iniciar, hacemos tantas cosas, gastamos el tiempo en tantas cosas, gastamos nuestra vida en tantas cosas, cuando son cosas que no son perdurables y que no nos llevan a ese propósito, sino que al contrario, muchas de las cosas que hacemos nos desenfocan del propósito de Dios. Pero yo creo que muchas veces nosotros, o creo que la razón por la que nosotros no encontramos nuestro propósito y es falta de intimidad con Dios. Si usted y yo decidiéramos pasar tiempo con Dios y preguntarle y cansar a Dios hasta que nos revele el propósito de nuestra vida, hasta que nos dé como esa luz, esa guía, seguramente lo encontraríamos, ¿sí? Yo, por la palabra, estoy segura que Dios no nos creó y dijo, ay, verdad que Noemí tiene tantos años, ahora que la pongo a hacer, que entre a estudiar allá en Sevilla mientras yo miro a ver qué la pongo a hacer más adelante. Ay, verdad que, y no, Dios no es así. Dios tiene un plan, un propósito desde antes de que naciésemos. Por eso el día de nuestro nacimiento también ya estaba determinado, el día de nuestra muerte también. Pero Dios es un Dios organizado, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de planes y de propósitos. Por eso, hermano, amigo que está acá en esta noche, si usted no tiene aún claro su propósito, es tiempo de que se ponga en intimidad con el Señor y lo encuentre. Porque ese propósito no se lo va a decir ni su líder, ni su pastor, ni su esposo, ni nadie que lo ame mucho. Eso no va a venir de él. ¿Viene de dónde? Del corazón de Dios para su vida. Pero yo no les quiero hablar en esto del propósito de esta noche, la parte de la introducción, sino que yo quiero decirles, ¿qué tal si usted y yo, entre nuestros propósitos, entre todas las cosas que nos trazamos a hacer siempre que empieza un nuevo año, usted dijera, mi propósito principal este año es ser más como Jesús. Este año voy a ser más como Jesús. Y cada uno de los 365 días voy a trabajar mi vida para ser más como Jesús. Ese va a ser mi objetivo principal en este 2023. ¿Quién dijo eso? ¿Quién colocó allí? Cierto que a veces pensamos en muchas cosas materiales, cosas ministeriales, sueños, metas, pero se nos olvida querer ser más como Jesús. Se nos olvida. Y le ponemos prioridad a tanta cosa que no es malo que lo hagamos. Pero ¿qué tal si en su vida y mi vida usted y yo pusiéramos como prioridad ser más como Jesús y trabajar todos los días de nuestra vida para ser más como Él? Imagínense. Entonces, lo otro casi que se daría automáticamente. Jesús era disciplinado, ¿cierto? Entonces usted y yo no tenemos disciplina para hacer ejercicio, pero si trabajáramos la disciplina para ser más como Jesús, entonces la disciplina vendría levantándonos a las 3 de la mañana. Cuando Jesús se levantaba, ¿qué? A orar. Pero usted y yo ni nos levantamos a ver el cafecito con Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Ay, hermanos, digan que sí. Ay. Ya nos tienen pillados, identificados, los que no nos conectamos. Pero si fuéramos más como Jesús, a las 3 de la mañana estaríamos de rodillas a solas con el Padre. Si fuéramos más disciplinados como Jesús, entonces tendríamos una agenda para organizarnos. Pero usted y yo ni siquiera tenemos una agenda mental. Nos dejamos que a veces nos armen programas, hacemos planes, después los desbaratamos y no somos disciplinados. Entonces, si usted y yo decidiéramos trabajar nuestra vida más como Jesús, todo lo otro, eso que usted quiere alcanzar, se comenzaría a dar. ¿Por qué? Porque ser más como Jesús es ir un poco más a la perfección de nuestra vida. Entonces, como usted y yo no trabajamos nuestra vida, sino que usted y yo ponemos metas personales,
no trabajamos nuestro carácter para ser como Jesús, cuando llega diciembre y usted hace ese análisis, si no lo hace, lo invito a que lo haga, o en cualquier día del año usted dice, bueno, ¿qué he logrado este año? Y usted y yo nos frustramos. Este año dije que iba a entrar al gimnasio, que iba a hacer ejercicio, que iba a ahorrar más, que iba a hacer esto, y no lo hice. ¿Por qué? Porque usted y yo nos enfocamos más en todas otras cosas, pero si nos enfocáramos en ser más como Jesús, entonces su vida y mi vida estaría mucho mejor. En Lucas 2:52, cuando Jesús se quedó en el templo, al final de este versículo, entonces nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, se educaba, se capacitaba, se instruía. Jesús nos da el mejor ejemplo de hacer o de crecer. Jesús nunca paró de crecer. Pero si yo a veces, como no nos hacemos autoevaluaciones, o si yo no trabajamos nuestra vida. ¿Qué tal si usted un día sacara solo un día para estar usted solo con Dios, en su casa, en la iglesia, donde se quiera, para evaluar su vida, para mirar qué cosas en su vida no están funcionando bien, en todas las áreas de su vida? ¿Qué cree que descubriríamos en ese tiempo de silencio y a solas? Descubriríamos un montón de cosas, ¿cierto? Pero ¿saben qué, hermanos? Nos da miedo autoanalizarnos, nos da miedo reflexionar sobre nuestra vida, y nos molesta más cuando otros nos dicen en qué nos estamos equivocando, cuando otros nos hace ver que estamos fallando. Pero nosotros no somos tan valientes de decir, de todos deberíamos hacerlo, empezando el año antes de terminarlo. Voy a sacar un tiempo para mí a solas con Dios. Necesito que Dios me diga qué cosas no hice bien, que me revele qué cosas no hice bien en el año pasado, en esa temporada pasada, para comenzar a hacerlas bien. Porque si no, hermanos, seremos como el pueblo de Israel, dando vueltas sobre lo mismo. Y entonces todos los años no vamos a avanzar porque vamos a querer quedarnos ahí. Miremos unos versículos. La pastora nos puede leer Colosenses 1, 28, 29. John Freddy nos lee Efesios 4, 11 al 13. Y el hermano Misael, Gálatas 4, 19, voy a repetirlos. Colosenses 1, 28, 29. Efesios 4, 11, 13. Gálatas 4, 19. Y en estos versículos entonces vamos a mirar, hermanos, que la principal meta que usted y yo deberíamos tener, una de las principales metas personales que deberíamos tener, es llegar a ser maduros como Cristo Jesús. Colosenses. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando de la tarea que él estaba haciendo, y su misión era presentar ¿a qué? A todos esos hombres perfectos delante de Jesús. Por eso es que los líderes, nosotros como líderes, cansamos tanto. Hermano, haga devocional, hermano, crezca en diezmar, hermano, sea disciplinado. ¿Por qué? Porque la tarea de todo líder o de todo siervo de Dios es presentar a ese que Dios le dio como perfecto delante de Cristo. Y la perfección se alcanza todos los días. En Filipenses 1, 6, ¿qué dice? No estaba ahí, pero todos nos lo sabemos ya. Estando persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén, es una promesa. O sea que la palabra nos está diciendo que usted y yo sí podemos perfeccionarnos, ¿qué? Todos los días. Todos los días podemos ser un poco mejor. Y la tarea de Pablo era presentar a todas esas personas perfectas delante del Señor. Por eso se esforzaba por predicarles, por enseñarles, por preocuparse por ellos. Esa es la tarea de los siervos de Dios, esa es la tarea. Cuando usted se gana a uno, su tarea es esa:
ayudarlo a ser más como Jesús. Pero para ayudar a hacer que ese otro sea más como Jesús, él me va a mirar a quién, primero a mí antes de mirar a Jesús, porque le estamos comenzando a predicar a un Jesús que no conoce, pero él va a comenzar a mirarlo a usted y a mí como modelaje. Por eso es tan importante que usted y yo seamos modelaje primero para los demás. Efesios 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Allí el apóstol está hablando de todos los ministerios que se dan y dicen que la tarea es trabajar cada día a través de estos ministerios para que estos hombres, o para que usted y yo lleguemos a ser perfectos como Jesús. El fin, que la humanidad llegue a ser más como Jesús, que cada uno de nosotros sea más como Jesús. Entonces cada uno de los ministerios actúan en el cuerpo de Cristo en diferentes posiciones para que los que estamos debajo de usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, seamos más como Jesús. Entonces, hermano, cuando su líder, cuando su pastor le siente hablar, le ayude a crecer, no se moleste, porque estamos haciendo lo que la palabra nos dice. ¿Cierto que sí? ¿O a ustedes les molesta que les llame la atención? A todos nos molesta, ¿cierto? A veces nos incomoda que nos manden el mensajito, que nos hagan el reclamo, que nos digan, ve, mira, estás fallando en esto, debes crecer en eso, porque si no, entonces todavía no puede servir. ¿Y por qué? ¿Por qué? La palabra nos está diciendo, la palabra misma nos está diciendo que todos debemos llegar a la madurez de Cristo Jesús. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Lo estaba diciendo el apóstol Pablo, y eso solamente lo saben las mujeres que ya han tenido hijos, ¿cierto? Pero cuando hace esta comparación, esta analogía del apóstol, está diciendo que él, por esos nuevos o por esos que ama, vuelve a dar y daría 1000 veces o tendría 1000 veces ese dolor, no como una mujer obviamente porque es hombre, pero que sufriría una y otra vez si fuera necesario para que ellos algún día tengan a Cristo formado ¿en qué? En sus vidas. Entonces, hermanos, esos 3 versículos nos muestran 2 cosas: que todos nosotros como hijos de Dios lleguemos a ser perfectos o maduros, o que lleguemos a ser como Cristo. A veces uno dice, ay, esa persona tan inmadura, ¿cierto? ¿A usted les ha pasado? Ay, es que todavía es tan inmaduro, uy, no, y hacemos esos comentarios. Y es verdad, nosotros hacemos esos comentarios, pero otros también pueden ver esa imperfección en nosotros. Cuando miramos a los adolescentes decimos, uy, no es que tan inmaduro. Asimismo, dicen otros de ustedes, miren, tan inmadura esa Diana porque todavía mire. Y es verdad, la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que crecer todos los días ¿en qué? En madurez. Pero usted no va a crecer en madurez si usted primero no revisa su vida. Y no le dé miedo revisar su vida. Tiene que revisar su vida en el área sentimental, en el área física, en el área intelectual, ¿sí? En su área económica. Haga esa lista, en qué está fallando, en qué estamos fallando, en qué no somos como Jesús. Y cuando hagamos eso, entonces nos vamos a dar cuenta. Entonces ahora imagínense si usted y yo todos los días, como lo dije ahora al iniciar, trabajáramos en ser más como Jesús. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? No dejaríamos de tener problemas, no dejaríamos de vivir las circunstancias difíciles que vivimos. Pero imagínense ser más como Jesús cada día. ¿Cómo sería nuestro carácter? ¿Cómo serían nuestras emociones? ¿Con qué luchamos nosotros demasiado? Con nuestras emociones, ¿cierto? Somos demasiado emocionalistas. Entonces, voy a decir esto. Suena una canción bonita, no teníamos ganas de llorar, pero me hizo llorar la canción. Y puede que usted y yo en ese momento no estemos conectados con la presencia del Señor.
pero la canción, la melodía nos hizo ¿qué? Quebrantar el corazón. Pero cuando estamos delante del Señor a solas, sin música, sin nada, ¿será que también nos quebrantamos? ¿Será que también somos tan sensibles cuando todo está en silencio? ¿Será que también sacamos ese tiempo, así como a veces lo sacamos para estar aquí en la iglesia, venir al culto, esas 2 horas o los que venimos antes? Entonces somos demasiado emocionalistas, a veces nos molestamos con el hermano porque nos miró, porque no nos miró, con el líder, con el pastor, nos inquietamos y hacemos demasiadas cosas con nuestras emociones. Y si fuéramos más como Jesús, yo creo que Jesús a mí me parece muy fuerte, porque como le hablaba a los escribas, a los fariseos, él no tenía como pelos en la lengua, como decimos vulgarmente, ¿cierto?, para hablar la verdad. Pero usted no ve a un Jesús que se quedaba enojado por siempre. Usted no ve a un Jesús lleno de rabia y enojo constantemente. Él decía lo que iba a decir y ya, ahí, ¿cierto? Era muy fuerte con sus palabras, pero hablaba la verdad de su Padre. Jesús controlaba sus emociones. Si usted y yo fuéramos más como Él, wow, hermano, todos los problemas que nos evitaríamos, todas las palabras sabias que saldrían de nuestra boca. Y ser más como Jesús. Y yo le digo a los chicos, aunque en esos días compartíamos esto, y yo les decía, bueno, si fueran más como Jesús, ellos dijeron cosas muy valiosas. Pero si fuéramos más como Jesús, cuando usted ve a un chico dice, ay, qué pereza, es que eso suena como tan espiritual, como para allá, para los grandes. Pero, aunque suena muy espiritual, ser más como Jesús y llegar a tener la madurez de Cristo no es un concepto limitado. Al contrario, si nosotros alcanzáramos la verdadera la verdadera madurez que Cristo quiere que nosotros alcancemos, cada aspecto de nuestra vida cambiaría. Pensaríamos más como Jesús, sentiríamos más como Jesús y lo otro se daría, como les dije ahora, casi que automáticamente. Aprenderíamos a servir como Jesús lo hizo, aprenderíamos a manejar mejor nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra ética hablaría de Jesús a través de nuestra vida, nuestras prioridades cambiarían, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones en el trabajo, en la iglesia, todo cambiaría. Nuestra queja cambiaría, nuestros temores también cambiarían, nos irían, porque usted y yo seríamos más como quién. Eso suena maravilloso, ¿cierto? Imagínense todos los que estamos acá en esta noche más como Jesús. ¿Cómo harían? ¡Wow! Sería espectacular, ¿cierto? Sería demasiada luz brillando junta, pero a veces tenemos esa luz de Jesús por allá tan apagada que algunos estamos así, para que no se apague la luz de Jesús. ¿Y qué tiene que pasar para que Jesús entonces nos ayude a madurar, hermano? Pues entonces el Juan el Bautista nos lo decía, yo debo menguar, ¿para qué? Para que Él crezca. Pero ¿cuántas veces, siendo honestos, usted y yo crecemos y Jesús mengua? ¿Cierto que sí? A veces la gente no ve a Jesús en nuestra vida, nos ve a nosotros, pero Jesús está escondido. Y el apóstol, el Juan el Bautista decía, yo debo menguar para que Él crezca. Usted y yo sabemos a qué debemos menguar. La pastora lo decía hace 8 días, ¿cierto? Decía que muchos solamente nos ponemos la Biblia como una decoración y nos cuesta morir al orgullo, al enojo, nos cuesta entregarle al Señor, nos cuesta permitir que Dios nos limpie a través de la palabra, nos cuesta decirle que nos limpie a través de su sangre, que era parte de la predicación. Nos cuesta, hermanos, porque no estamos decididos a dar ese paso. Y como ella decía, usted cree que va a tener la oportunidad de cambiar, pero usted y yo no lo sabemos. Usted puede decir mañana sí cambio, mañana sí, pero usted no sabe si ya mañana Dios ya no tenga o ya no nos haya dado la vida para hacer. Juan 17, 20 al 23.
Juan 17, 20 al 23. Y es la oración que hacía Jesús por sus discípulos y que nos alcanza a nosotros. ¿Quién lo quiere leer? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todo sea uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces esta oración es una oración de Jesús diciéndole al Padre: Señor, que los que me diste sean más como tú y como yo. Que los que me diste, estos 12, te puedan ver a ti y a mí como uno, para que ellos sean más como tú y como yo. Que otros crean en el mensaje de ellos. Que nosotros seamos uno, para que el mundo pueda ver que el Padre es quien los envió. Jesús oraba de esta manera: que la gente, hermana, que está a su alrededor pueda ver a Cristo en usted y en mí. De esa manera creerán que el Padre es quien nos ha enviado. Que gocemos de una unidad tan perfecta para que los otros puedan ver que el Padre ¿qué? Nos envió. Mire que está hablando de una unidad perfecta. ¿Quiénes? Nosotros, sus hijos, para que otros puedan ver ¿qué? Que Jesús, que el Padre nos envió. Entonces estos versículos nos dicen o nos dejan ver un poco de lo que Jesús anhelaba, y que no solamente lo anhelaba, sino que se lo pedía al Padre, que nosotros pudiéramos reflejar al mundo a través de nuestra vida espiritual. Por eso yo les decía ahora, es que el propósito nos confunde, y le puede confundir, porque el propósito no es lo que usted hace acá en la iglesia, ese es su servicio para Dios, es lo que todo hijo automáticamente debe hacer, porque ama al Padre. Los hijos en la casa servimos, los hijos en la casa no tenemos que esperar a que nos manden a lavar la loza, a organizar algo que no está bien. Automáticamente, usted como hijo debe servir. Pero hay un propósito que supera las barreras de esta iglesia, y por eso Jesús decía: Señor, que se puedan ver, que nos puedan ver a nosotros en ellos. Pregúntese allí, ¿la gente que está a mi alrededor, con la que yo tengo contacto todos los días, puede ver a Jesús en mí? ¿O será que yo tuve que decirles que yo era cristiano para que supieran que yo te tengo en ti en mi corazón? No deberíamos ni siquiera mencionarlo. La gente no debería saber porque usted dice que viene a una iglesia, sino que sus actitudes y mis actitudes deberían demostrarle a ellos que somos diferentes. Alcanzar la madurez en Cristo. 1 Corintios 11:1, Pablo decía: sean imitadores de mí como yo ¿qué? Como yo de Cristo. ¿Usted y yo podemos decirle ya eso a otro? ¿O todavía nos da susto decírselo a otro? Porque decirle eso a otra persona, hermano, antes de decírselo, sí tenemos que analizar bien nuestra vida. Porque quiere decir que cuando esa persona, su discípulo, y no estoy hablando de un líder de célula, sino ese que usted invitó, cuando usted invitó a alguien a la célula, ese ya es su discípulo. Es lo que nos han enseñado acá, ¿cierto? Ese que usted invitó a su célula o a la iglesia, comienza a mirarlo a quién, a usted. Y Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es una responsabilidad muy grande, porque quiere decir que todo, la persona lo puede mirar en mí, porque no hay nada oculto, no hay nada malo, porque aunque yo tenga situaciones difíciles, él puede ver cómo yo las manejo a la manera de quién, de Cristo, ¿cierto? Que cuando va a haber escasez en mi vida, seguramente, y esa persona la va a ver, pero yo la voy a manejar a la manera de quién, de Cristo, mi vida de oración, todo. Entonces es una responsabilidad muy grande. En Efesios 5:1 y 2, el apóstol decía: vivan una vida llena de amor, imiten a Dios en todo, sigan el ejemplo de Cristo,
imiten a Dios en todo. Y del versículo 3 de Efesios 5 hasta el 14 hay una lista de las cosas de las que usted y yo ya no deberíamos hacer parte: inmoralidades, palabras, conversaciones, actitudes, y ahí está la lista. Y también de la muestra en Gálatas, cuando está hablando de las obras de la carne. Eso es lo que dice Jesús. Nosotros también deberíamos tener ese propósito, no imitar lo que el Señor allí nos dice que no debemos imitar. Y el versículo 8, a ver, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, Sí. mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes la gente nos conocía por un pasado, ahora la gente nos debe conocer porque hay luz en nosotros. Y hemos escuchado los testimonios cuando venimos de encuentro, hemos escuchado los testimonios de diferentes personas, ¿cierto? Pero entonces mire que esa luz debe mantenerse encendida en nosotros. ¿Y cómo está la luz de Jesús en usted en este momento? ¿Cómo está? Usted puede decir súper bien, tengo una intimidad con el Señor, ayuno, oro, pero ¿se está reflejando eso afuera? ¿O usted se está quedando con eso en su intimidad? Mire que el Señor Jesús no estaba criticando lo que los fariseos hacían, el ayunar y el orar y el ofrendar. ¿Qué criticaba él en ellos? ¿O qué era lo que les trataba como de corregir? Que alardearan de eso, ¿cierto? Cuando decía eso debe ser en su intimidad, pero no estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Era parte o es parte de lo que la palabra nos dice que debemos hacer: orar, ayunar, ofrendar, diezmar. Entonces él criticaba de la manera que querían hacerse ver. Y usted y yo no podemos decir: yo tengo una súper intimidad con el Señor, pero esa luz afuera nos está reflejando. Esa luz en su casa nos está reflejando porque no maduramos, hermanos, y porque nos quedamos ahí toda la vida con las mismas situaciones, con los mismos problemas. El líder nos escucha 50 veces lo mismo, nos dice qué hacer, nos guía a través de la palabra, pero si yo volvemos a lo mismo, volvemos por el pueblo de Israel y de él y no avanzamos. Entonces, por eso decía la pastora hace 8 días, y vemos gente que avanza y nosotros nos quedamos ahí. Pero lo peor, pienso yo, es cuando a usted y a mí ya ni siquiera nos importa eso, porque hay apatía en el corazón. Quiere decir que hay un corazón que está frío y que no tiene presencia del Espíritu Santo. Porque cuando usted no se incomoda en ver que otros sí maduran y usted no, entonces hay apatía, hay frialdad en usted y en mí. Y ahí es donde tenemos que decir: bueno, Señor, en serio, mi corazón ya no le preocupa eso, ya no le preocupa hacer luz, a mi corazón ya no le preocupa reflejar a Jesús, a mi corazón no le preocupa nada. Entonces hay algo más terrible, es que el corazón está ¿qué? Endurecido. Y qué miedo llegar a tener un corazón endurecido, ¿cierto? Que el Señor nos guarde. Y ya para ir terminando, en el versículo 10 de Efesios dice: averigüen bien lo que agrada a Dios, comprobando, dice en otra versión, lo que es agradable al Señor. ¿Para qué? Para hacerlo. Y usted y yo debemos, o ya sabemos qué es lo que agrada y no agrada a Dios. Este mensaje no es nuevo para usted y para mí, pero era el mensaje que Dios quería recordarnos en esta noche, para que antes de que pase más tiempo, usted y yo hagamos un alto en el camino y digamos: Señor, definitivamente mi prioridad debe ser tú este año, porque todas estas áreas en mi vida también debo trabajarlas, pero lo importante es trabajar en mi relación contigo, en mi carácter, para que tú me ayudes para poder entonces sí que lo otro se dé. Pero eso es lo primero que deberíamos hacer, hermanos. Y en Filipenses capítulo 3, para que ya vayamos concluyendo, el apóstol Pablo decía que él tenía muchísimo de qué gloriarse, pero que todo eso lo consideraba como basura, como algo que no valía la pena, ¿cierto? A veces lo único que nosotros tenemos que decir delante de otros es: bueno, ¿y usted quién es? No, pues yo soy empresario, yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso. Yo sé hacer buena comida, yo sé hacer bien el aseo.
Todos tenemos muchos yo soy, pero ¿usted quién es? No, yo soy cada día más como Jesús. No, yo soy como Jesús. ¿Cierto que no podríamos decirlo todavía? El apóstol Pablo veía eso que nosotros vemos tan importante como basura. Y a veces usted y yo consideramos eso que es tan importante, lo vemos como lo más importante en nuestra vida, nuestra profesión, nuestro trabajo, todo lo que nos rodea. Pero él decía que, o su vida nos muestra que Jesús le había dado un rumbo, le había dado un giro de 180 grados a él, que había cambiado el rumbo de su vida y que ahora el único propósito que él tenía es ser más como Cristo. Ese era el propósito en su vida. Y llevar a otros a que fueran perfectos como Jesús. Entonces en Filipenses 3:12 al 16, él dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo ¿qué? Suyo. Y dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Él decía que olvidaba ¿qué? El pasado, y se concentraba ¿dónde? En el presente. Y su meta era llegar a ese momento donde pudiera estar con Cristo, pero decía que se concentraba todos los días en eso, que él no pretendía ya haber alcanzado todo, pero que todos los días daba un paso. Usted y yo a veces no damos pasos, sino que ¿qué? Que retrocedemos. Le decimos al Señor voy a comenzar a manejar el chisme, un ejemplo, ¿cierto? Dicen, no volver a murmurar, ni a criticar a la hermana, ni nada. Entonces, lleva 2 días bien, pero no tuvo la oportunidad, entonces comenzamos y retrocedemos. Y entonces retrocedimos y como no nos evaluamos, entonces ya lo único que hacemos es volver a caer ¿en dónde? En lo mismo de antes. Pero si usted se evalúa en ese momento y dice, volví a embarrarla, tengo que volver, entonces dice el apóstol que avanzaba ¿qué? Hacia adelante. Es una lucha constante, la misma palabra nos lo dice, es una lucha entre espíritu y carne por ser cada día más como Jesús. Pero muchas veces nos domina más la carne y no nos salimos de ahí, sino que ahí quedamos. Y en esos versículos él decía, no he alcanzado la perfección, pero voy todos los días tras ella. Sigo adelante para buscar esa perfección. Me concentro en el futuro y dejo todo pasado atrás. Fijo la meta o la mirada en lo que tiene por delante, ser más como Cristo, llegar a ese día en que pueda estar con Jesús. Y se aferraba al avance que ya había tenido. A veces nos damos duros y decimos, es que mire, yo no avanzo, y hay gente que se va de la iglesia porque dice, es que yo nunca he avanzado, volví a hacer lo mismo, aférrese a ese poquito que ya logró, para que siga avanzando. Cuando la gente se pone muchísimas metas y no trabaja una por una, al final no las logra ninguna y se queda frustrada. Por eso decimos, un día a la vez, una cosa a la vez. Porque si no, entonces viene la ansiedad de querer lograrlo todo. Así mismo, hermano, haga esa lista. ¿Qué cosas tengo que hacer, mejorar, cambiar para ser más como Jesús? ¿A qué cosas tengo que morir? ¿Qué cosas Jesús tiene que quebrantar en mi vida para ser más como Él? Y antes de que oremos, yo quiero que usted piense allí, de toda esa lista larga que tenemos, ¿con cuál va a comenzar a trabajar? Si usted hace una lista y la deja ahí se la va a quedar. Si usted dice, voy a comenzar a trabajar en ser mejor mayordomo de mi tiempo, porque Jesús era un buen, excelente mayordomo. Jesús trabajaba en el ministerio, pero tenía tiempo para estar con el Padre, para hacer su devocional, y eso era lo que más hacía. La palabra nos dice que se acostaba o que se iba bien tarde a orar, pero también se levantaba bien temprano a hacer lo mismo. Disfrutaba, hacía visita donde sus amigos, sanaba enfermos, hacía un poco de cosas, y tenía las mismas 24 horas que usted y que yo. Usted y yo a veces se nos pasa el día y ni siquiera leemos la Biblia. Somos mayordomos del tiempo. Entonces, si usted dice, bueno, tengo 10 cosas por las que quiero trabajar este año, pero ¿cuántas? Una a la vez. Pero no va a quedar trabajando todo el año en esa, hermano, porque entonces, ahí sí,
no avanzamos. Usted diga, voy a trabajar a ser un buen mayordomo de mi tiempo. Y la palabra nos ayuda. Pero si usted necesita ayuda, busque a su líder. Puede ayudarle para hacer una agenda, bueno, podemos conseguir mentores también que nos ayuden. Pero entonces, hermano, una cosa a la vez. Y finalmente, tranquilos, hermano, todo está bien. Finalmente, yo aquí tengo unos trocitos de lo que alguna vez fue una vasija, ¿cierto? Para permitir, hermano, que Dios trabaje en su vida y en mi vida, a veces es decirle al Señor, quebrántame y hazme de nuevo. Si yo tirara esta vasijita, pues el golpe la dañaría, pero estaría dispuesta para que el maestro le hiciera de nuevo. Cuando la vasijita se tira y quedan pedazos, lo único que usted y yo podemos hacer es que restaurarla pegándola con ese pegatodo y queda bien fea y bien remendada. Eso pasa en su vida y en mi vida. Usted y yo, como nos da miedo decirle al Señor que trabaja, entonces compramos el pegante espiritual y lo pegamos. Y esa vasija queda toda deformada. Pero pues así como que nos parece que está bien y así seguimos trabajando en nuestra vida todos los días. ¿Qué importa que se vea fea, cierto? ¿Qué importa que todavía no sea como Jesús? ¿Qué importa que todavía no trabaje esto en mi vida? ¿Qué importa? Nos da miedo. Y hacemos una obra propia de nosotros que queda toda deforme. Y así no vamos a hacer una vasija para honra. Pero si le pedimos al Señor que nos quebrante, así quedemos desbaratados en nuestro yo, el Señor seguramente hará una vasija que sea ¿para qué? Para honra, como dice su palabra. Pero es necesario morir, hermano. Es necesario que usted y yo quebremos ese yo, ese ego a veces tan grande que no permite que Jesús trabaje en su vida y en mi vida. Si usted quiere alcanzar la madurez como Cristo, tenemos que dejar de ser tan inmaduros espiritualmente. Tenemos que dejar de caminar sobre lo mismo y no avanzar. Y eso significa dar pasos, tomar decisiones, de trabajar. Porque si no, hermano, va a venir Jesús. ¿Y qué va a encontrar en usted y en mí? Lo mismo. Él no murió para que usted y yo fuéramos iguales, para que siguiéramos siendo tan resabiados, tan orgullosos, tan. Él murió para que su vida y mi vida sea transformada. Entonces, ¿de quién depende? De usted y de mí. Pero es una decisión que solo la puede tomar usted. Así que yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Recuerden que no tomamos decisiones por emoción, sino que si usted cree que Dios le habló a su corazón y usted evalúa su vida allí un momento y usted dice, sí, Señor, reconozco delante de ti en esta noche que tengo que ser más como tú, menos como yo, Señor. ¿Qué tal si usted mira su área emocional? Si quiere puede cerrar sus ojos. ¿Cómo están sus emociones? ¿Usted maneja sus emociones igual que Jesús? ¿O usted se exalta? ¿Usted todavía es alguien que se enoja fácilmente? Cuando se enoja dice palabrotas. Sus emociones a veces están tan seguras, pero otras veces como que son tan inseguras. Usted considera que a veces las emociones le hacen querer estar con Jesús, pero cuando amanece con un problema, entonces no quiere ser más como Él o no quiere seguir en la iglesia. ¿Cómo está su área intelectual? ¿Se preocupa usted por capacitarse, por leer la palabra, por hacer el devocional, por pasar más tiempo con Jesús? La palabra nos dice que Jesús se instruía. ¿Cómo está su área financiera? ¿O usted todavía le cuesta darle a Jesús sus diezmos, sus ofrendas? ¿O usted todavía le cuesta ser generoso con las personas? ¿Cómo está su área física? ¿Cuida usted su cuerpo? ¿Cuida usted su salud?
está nuestra manera de hablar y de pensar, cómo está su obediencia a las autoridades terrenales que el Señor nos ha dado, pastores, líderes, jefes. ¿Cuáles son esas cosas que usted ya no quiere hacer? Y no porque la palabra no le diga que las haga, sino que simplemente usted no quiere morir a usted mismo. Hoy Jesús nos invita para que seamos más como Él, pero el primer paso es una entrega y decirle: Señor, yo reconozco que he fallado, Dios, pero quiero ser más como tú, Señor. Reconozco, Señor, que la lista es grande, Dios, pero quiero que lo primero en mi vida, Señor, sea ser más como tú, Señor, y alcanzar esa madurez. Yo quiero que cuando la gente me mire, Señor, en mi manera de hablar, en mi manera de ser, en mi manera de dar, Señor, te pueda ver a ti, Señor. Yo quiero que mis pensamientos, Señor, sean más como tú, Señor. Y si usted siente que debe entregarle algo a Jesús en esta noche de su carácter, dígaselo. Debe romper su vasija interior para que pueda ser una nueva. Pero déjelo a Él trabajar sobre su vida. Déjelo a Él trabajar, porque sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Porque los planes de Él son para darnos un buen futuro y una esperanza. Porque tiene propósitos de bienestar. Pero Él anhela que seamos más como Él y menos como nosotros. Aquí estamos, Señor Jesús. Tú nos conoces tal cual somos, Señor. No hay nada que podamos esconderte, Dios. Nada, Señor. Ven y quebrante, Señor. Sea algún corazón que está endurecido en esta noche, Señor, y que se niegue, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, convéncele, Dios. Tú quieres que seamos más como tú, Señor, porque al alcanzar esa madurez podremos reflejarte, Dios, sin miedo delante de otros, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor.
Este año hablo más como Jesús. Este año serví más como Jesús. Este año fui más generoso como Jesús. Este año me preocupé por otros más como Jesús. Este año mis pensamientos fueron mudados. Dejé de ser tan negativo. Dejé de ser tan pesimista y fui más. Ahora soy más como Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Dios. Y si hay alguno, Señor, que ha pensado rendirse, en abandonar esta carrera, Dios, yo te pido que le fortalezcas y que como el apóstol Pablo se aferre a eso que ya ha logrado, Señor. Porque para ti, Señor, cada paso que damos para ser más como tú, Señor, es valioso. Pero ayúdanos a no quedarnos ahí, Señor, sino a ser más como tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por redarguirnos. Gracias por convencernos de error y de pecado, Señor. Gracias, Señor, que podamos ser una iglesia que madura espiritualmente, Señor, pero que también madura en carácter, Señor. Te bendecimos.